que es archivos de texto, ¿sí? Vamos a ver algunas funciones, no todas. Y nada, vamos a empezar con esto de, ¿todos saben lo que es persistir información? ¿Alguien no sabe lo que es persistir información? ¿No saben lo que es el término persistir? Sería guardar, sí. Sería, en realidad, persistir es como asentar esa información. Sí es guardar, es sinónimo de guardar, pero persistirla tiene como otro contexto, más de datos. Bien, actualmente, ¿nosotros cómo guardamos información? ¿Dónde la guardamos? En la memoria, ¿sí? Trabajamos nosotros ejecutábamos nuestro programa y ese programa levantaba, generábamos todas las variables, reservábamos el espacio en memoria para esas variables y esos valores se guardaban en la memoria. ¿Qué pasa cuando yo cierro mi programa? Si tienen micrófono pueden hablar, porque esto está para hablarlo. Se pierde, ¿sí? Esa información deja de ser accesible. Eso pasa porque la información no está persistida en ningún lado, sino que en la memoria, cuando yo termino de ejecutar, eso no se guardó de forma física, por así decirlo, y se borró, queda inaccesible ese espacio en memoria. Con el manejo de archivos, nosotros, eh, no sé si todos saben, no, pero acá, nosotros, por ejemplo, podemos abrir un archivo de texto que le podemos guardar cierta información, ¿sí? Lo que nosotros querramos, acá. También podemos guardar texto. Acá hay otro de numeritos. Ah, este lo borré. Acá otro de numeritos también tengo acá. ¿Sí? Estos archivos tienen una extensión que se llama .txt, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo trabajamos con archivos? Qué buena pregunta, ¿sí? En C tenemos diferentes funciones. ¿Cuál era? No me nombres, listado nombres. Sí, déjenme que guardo esto. Bien. Para trabajar con archivos de texto, yo voy a abrir acá el Notepad más, que me va a mostrar, por ejemplo, cuando yo escribo un número y aprieto Enter, me muestran los caracteres que tengo ahí dentro del Note, ¿sí? Esto nos va a ayudar ahora a entender un montón de cosas. Bien, comencemos. Nosotros en lo que va de la materia vamos a trabajar con dos tipos de archivos. El primer archivo es tipo texto, ¿sí? El cual yo cuando abro el archivo puedo ver y entender la información que estoy guardando. Por ejemplo, acá estoy guardando nombres, acá estoy guardando números, pero hay otro tipo de archivos que se guardan en binario, ¿sí? Capaz que en algún momento les pasó abrir un archivo en la compu y que tienen todos esos caracteres especiales. ¿Les pasó a ustedes alguna vez que no se entienden bien porque son todos como caracteres en negrita, acentos? Bueno, eso es porque está guardado en bit, en byte. Entonces, yo cuando lo abro no puedo ver realmente la información que está guardando, porque yo primero tengo que pasar por una etapa de entendimiento de ese archivo. Bueno, entonces comencemos con binario, lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es el texto
el archivo de texto. Conjunto de caracteres uno atrás del otro, organizados en líneas que terminan con el /n, ¿sí? En un archivo de texto, lo que nosotros vamos a trabajar es, esto es un texto dentro del archivo, y cuando yo obtengo un /n, que para eso quería el node, que lo cerré, no, está acá. Cuando yo tengo el /n, sabe el archivo que acá es como que finaliza una línea. Entonces, después empieza a leer, ahora le voy a mostrar por qué esto, y después empieza a leer el siguiente, después el siguiente, después el siguiente, ¿sí? Porque el límite de cada ítem dentro de mi archivo es el /n, ¿sí? Esto puede ser súper interminable, pero esto es un dato en sí. Cuando aprieto /n y escribo el próximo número, es otro, ¿sí? Va marcando, va leyendo línea por línea este archivo. Y finaliza al encontrar el EOF, que es el end of file. El end of file es ya la finalización, cuando no encuentra ningún dato dentro del archivo, ¿sí? Por ejemplo, acá este no va. Viene, lee este y después de leer esto no tiene más nada para leer. Entonces eso sería el end of file. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Nada, concepto solamente de archivo de texto. Bueno, para trabajar con archivos en C vamos a necesitar varias funciones, ¿sí? Que vamos a tener que bien marcado estos pasos en el manejo de archivos. Tenemos inicializar el file. File es un tipo struct, ¿sí? Que justo les traje algo para compartir la información que estuve recopilando que estaba interesante. File es un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. File es un typedef de una estructura que se llama buff, stdio, más o menos así, ahora no me acuerdo bien. Sí, pero está declarado como un typedef. ¿Qué es un typedef? Una sintaxis que a mí me permite en un tipo de dato crear un alias. Por ejemplo, acá estoy creando una estructura, la cual el alias le voy a poner persona. Muchas veces me pasó que en algunos ejemplos ustedes escribían typedef y algunos no sabían bien de qué se trataba. Bueno, acá está bueno que lo sepan porque file es un typedef de una estructura del sistema de donde está la librería stdio.h. Es ahí donde existe. Entonces, por ejemplo, en este caso, este typedef está haciendo un alias de esta estructura y lo llama persona. Y miren qué detalle, yo cuando reservo espacio para una variable P1, por ejemplo, no necesito poner la palabra struct, porque este alias hace ya referencia al struct persona. ¿Se entiende cómo se usa? Pero no solamente lo puede hacer para struct, se puede hacer para números enteros. Esos alias que yo puedo generar es para tipo de datos en general, ¿sí? Pero bueno, está bueno que lo sepan. Después les agregué otra cosita más, que es el strcspn. Significa String Complement Spam. ¿Qué es lo que hace? Yo cuando utilizo, esto les va a ayudar un montón, creo que algunos lo usaban. Miren, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Esto se divide en varias partes. Primero, un vector de caracteres, ¿no? Esto aproximadamente es así. Tiqui, 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 así sucesivamente hasta el elemento número 49 y comienza desde el 0. Ese es el nombre. Suponiendo que yo escribo mar con un fget, ¿sí? Recuerden que el fget
siempre tomaba ese enter que yo estoy acciono cuando quiero guardar el nombre que, que ingresé por teclado y después automáticamente pone el barra cero. Cuando nosotros hacemos una impresión de texto y queremos leer un string, siempre queremos sacarle este barra N porque nos queda feo en la impresión, porque nos hace ese salto de línea. Bueno, acá lo que hace esta función que está en string.h es decirme, me dice en qué índice encontró este carácter dentro del vector que yo le pasé de caracteres. ¿Se entiende? Me dice el índice en donde lo encontró. Entonces, en este caso, cuando yo hago strcse, en realidad lo leo como complement, un str complement, le paso el nombre que yo quiero para sacar el barra n y me dice, ah, bueno, ese carácter en nombre está en el índice 3. Entonces me devuelve el número 3. Entonces, yo lo que hago, como quiero quitar el salto de línea, nombre en posición 3, le asigno el barra 0. Entonces, esto deja de valer barra n y empieza a valer 0. Empieza a valer barra 0. Y así saqué el salto de línea. ¿Les sirve esa info? Me pareció que estaba buena. Mucho más fácil de hacer una función de limpiar el stream. La pueden empezar a usar y yo lo voy a comentar como para que, pero ustedes tienen que comprender por qué la hacen, ¿sí? Ustedes tienen que saber que esa función les devuelve el índice de ese carácter. Tiene una salvedad que tal vez si están en un final se las pregunten. Yo puedo buscar acá en esta parte, sí, lo voy a escribir acá, puedo buscar un barra n y también un espacio. Entonces, suponiendo que esto no que esto tiene, por ejemplo, es ma espacio r barra n, lo que te va a devolver el índice de string complement es el índice de lo primero que encuentras de esos dos caracteres que yo escribí acá. ¿Se entiende? Entonces, en este caso me va a devolver el índice 2, porque primero encuentra el espacio. No es que busca barra n espacio, no. Esto es como que esté separado, entre comillas, en una coma. No, solamente devuelve un índice y devuelve del primero de los caracteres que encuentra. Bien, no busca caracteres consecutivos, no, eso no. O busca barra n o busca el espacio, en este caso. Estaba bueno porque vi que en lo que es el punto de control, muchos eh, trataron de poner la función de limpiar el string y demás, y eso les llevó tiempo y tal vez con esto es mucho más fácil. Lo pueden usar, pero sepan de qué se trata. Yo les voy a pasar este archivito que hice. Y lo último, sí, que ahora vamos a trabajar con los que son archivos, está la función perror, que parece perro, ahora que la veo, pero es perror. Perror, ¿sí? Es un printf, pero con la diferencia que lo que hace es, aparte del mensaje que yo le estoy pasando por parámetro para que me imprima por pantalla, me agrega el error de sistema que tuvo en ese momento. En este caso, yo traté de abrir un archivo, el puntero del archivo me dio null, quiere decir que no pudo abrir el archivo, entonces hago un p-error y pongo error al abrir el archivo. Y miren acá, la salida posible que va a tener es no such file or directory. Eso quiere decir que no encontró el directorio del archivo, no encontró el archivo.
Esto ayuda para, por ejemplo, cuando asignamos memoria, ver bien por qué tuvimos el error. Es como que todo nuestro main tiene algunas variables que en este caso hay una variable, la que se llama error, es una constante, es una variable en realidad, una variable global, la cual el sistema automáticamente, esto es un texto, le escribe la causa de dónde falló en el momento de la ejecución de donde estoy parado en ese momento. Entonces lo puedo imprimir. Va tomando lo que se dice en objetos la excepción, ¿sí? El error de ese momento. ¿Se entiende? Así que tener en cuenta, ¿sí? Para cuando usamos esa función. Son 3 cositas que les agrego yo, que me parecieron súper interesantes y las estuve ahí trabajando con el chat para que me dé los ejemplos mucho más fácil. Bien, teniendo en cuenta esto, nada, empecemos con archivos. Archivos, vamos a trabajar con estos pasos. Inicializa el file, abrir el archivo, leerlo o escribirlo y cerrarlo. ¿Sí? Muy importante. Bien marcados esos 4 pasos para trabajar con archivos. El archivo es lo mismo que la memoria dinámica. Sí o sí necesita cerrarse, en el caso de la memoria dinámica, liberarse, en el caso de un archivo, cerrarse, porque si no, cuando nosotros abrimos un archivo, este archivo queda en un estado como está siendo editado, y si otro programa quiere acceder a este archivo por X razón, no va a poder acceder a editarlo o a tal vez a leerlo porque yo estoy abriendo el archivo desde mi máquina. Si yo no cierro ese archivo, no va a estar accesible a otros programas o a otras personas si trabajamos en red, ¿sí? Por eso es súper importante cerrarlo cuando lo terminemos de usar. Siempre cerrar archivos. Recuerden eso. Antes de usar, se debe abrir el archivo iniciando un tipo de dato especial que facilita el acceso al archivo, reservando memoria para el buffer, variable de estado y puntero al archivo. Nosotros vamos a trabajar con una nueva estructura que se llama file. ¿Sí? Este file no solamente tiene dónde se ubica el archivo, sino tiene otras variables, por ejemplo, es los punteros de dónde inicia el archivo, el estado del archivo, un montón de otros datos. A ver si lo tengo acá. Yo tenía la estructura del file, que es un montón, ¿sí? Era un montón. Maneja el tema de errores también. No, no lo encuentro. Bueno, después les paso más o menos cómo se compone la estructura del file, pero ustedes sepan que que no es que está el archivo file, porque el archivo está en su disco en sí, sino que guarda todo el contexto del archivo para poder trabajarlo en el programa, ¿sí? El estado, el puntero de la dirección de memoria, porque necesita levantarlo en memoria a una parte del archivo para saber cómo manejarse dentro del archivo, si tiene error, no tiene error y demás. Y el modo en que fue abierto, ahora vamos a ver de dónde viene eso. Entonces, cuando nosotros inicializamos un file, recuerden que no solamente guardamos el puntero, sino guardamos cierta información, el contexto sobre ese archivo. Bien. Es como, claro, en realidad no, porque el programa necesita otras cosas, ¿sí? En nuestro programa va a trabajar con el sistema operativo. El sistema operativo, yo le voy a decir al programa, abrí este archivo. Bueno, el sistema operativo me devuelve toda la info relacionada en dónde está el archivo para poder yo trabajarlo. ¿Sí? El estado que tiene el archivo,
si tiene error, no tiene error. El puntero, siempre nosotros cuando trabajamos sobre archivos, nos va a devolver la posición final para poder escribir el archivo, pero también tiene un puntero de escritura, un puntero de lectura y demás, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ver con más detalle. Tipo de datos file. Se define la estructura de file para el manejo de archivos. Siempre usaremos punteros a esta estructura, ¿sí? Es un type def, por eso era importante decirle que es un type def de un tipo struct dato, de un tipo de dato struct, mantiene un campo con la posición actual de lectura-escritura, un buffer para mejorar las prestaciones y otros campos para uso interno, ¿sí? Tiene un montón de información esta estructura. Se utiliza este struct como nexo entre el programa y el sistema operativo para interactuar con el sistema de archivos, porque recuerden que nosotros le vamos a solicitar al sistema de operativo el archivo que está en el disco, en realidad, no está en memoria. Bien. Bueno, funciones. Comencemos con la parte de programación. Primero, tenemos la función para abrir un archivo, vamos a usar la función fopen. Esta función recibe dos parámetros punteros a char. Uno es el nombre, que viene a ser el nombre del archivo que yo quiero abrir, y otro es el modo del cual yo voy a abrir ese archivo, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos escribir, leer dentro del archivo. Así que tengo diferentes modos para hacer esas acciones. Después para leer hay varias funciones, fscanf, fget, fgetc y fget. Fget me suena. ¿Para qué lo usábamos? ¿Se acuerdan para qué lo usábamos? Bien, para levantar por teclado strings, ¿sí? Esa es la que o esa es la función que más vamos a utilizar para archivos. Después para escribir dentro del archivo vamos a usar fprintf, que es una combinación de printf, pero para archivos con la f adelante, fputc y fputs, ¿sí? Esto es para escribir de carácter a carácter, porque hay diferentes formas, dependiendo de lo que yo quiero hacer dentro del archivo. Y la función para cerrar, así como en memoria dinámica teníamos la función free, acá tenemos la función fclose, que recibe el puntero del archivo para poder cerrarlo. ¿Bien? Me devuelve un número entero. Ahora vamos a ver qué hacemos con ese número entero. Pero se va entendiendo las funciones que vamos a tener. Son fáciles, ¿sí? No es algo complicado. Yo creo que memoria dinámica sí nos fue mucho más complicado, pero manejar archivos no es tan complicado. Después, otras funciones que son súper importantes para nosotros es FO, FEOF, que es F end of file, que es para saber si estamos en el final del archivo. ¿Ustedes para qué creen que yo quiero saber si estamos dentro del final del archivo? ¿Qué funcionalidad? No sé si tanto para escribir. La función de FEOF nos va a devolver si está o no está dentro del final del archivo. Esto lo vamos a usar como para recorrer el archivo y saber si ya llegamos a la lectura final, ¿sí? Ese es el uso que le vamos a dar. Y después está rewind, que también recibe el puntero del archivo, pero esta función todavía no la vamos a ver por ahora, no los quiero confundir. Tenemos para hacer un rename y un remove, ¿sí? Renombrar el archivo y borrar el archivo. ¿Dudas, preguntas?
¿Vamos bien? Bien. Comencemos con abrir un archivo. El nombre del archivo, ¿sí? Hay, hay un montón de variantes para, dependiendo del nombre del archivo y dependiendo del modo, es lo que voy a hacer. Esta función sirve para abrir y crear archivos en disco. El valor de retorno es un puntero a una estructura file y los parámetros de entrada son nombre, cadena de caracteres que contienen un nombre de archivo válido, puede usarse la ruta completa o relativa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo hago mi punto C en esta carpeta, por ejemplo, prácticas archivos, lo hago acá, mi path, se dice mi ruta relativa, es donde está ejecutándose el archivo en ese momento. Pero si yo, por ejemplo, dejo el TXT en el escritorio, yo ahí tendría que hacer todo el caminito completo para apuntar a ese archivo, porque no está dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se cambia. Para nosotros, la mejor práctica de la materia, diría, es generémoslo donde tenemos el punto C y ahorrémonos problemas. Por las dudas, por escribir mal en un directorio, tal vez no nos funcione el programa. Tengamos programitas aparte dentro de carpetitas para tener una mejor organización, ¿sí? Más que nada es por eso. Pero sí podemos acceder desde nuestro programa a archivos desde otro directorio. Entonces, si nosotros apuntamos, no sé, al escritorio, deberíamos escribir todo el path completo al escritorio y si está dentro de donde se ejecuta el punto C, escribo el nombre del archivo y la extensión TXT. ¿Se entiende eso? Eso también nos da, nos da un poco de conocimiento de manejo de archivos, ¿sí? ¿Dónde está en nuestra máquina? El manejo de directorios. Por ahí alguno no está canchero con el tema de la máquina, los directorios y demás. Es importante saber, es como direcciones en realidad, un directorio. Entonces, saber dónde lo encuentro. Y después van a ver que tenemos diferentes modos. Tipo de archivo que se abrirá o que se creará si existe o no, si es texto o binario. Vamos a tener dos modos. Los primeros que nos vamos a enfocar, y no los voy a nombrar ahora, son los de modo de texto. Los modos binarios es lo mismo, pero tiene agregado la B, ¿sí? Nada, solamente eso. Pero después vamos a ver cómo se usa cada uno. Obviamente es un poco diferente cómo se guarda la información, pero enfoquémonos en los modos de texto. Tenemos R, el modo R, quiere decir que si yo quiero, a ver si puedo escribir aquí, no puedo escribir acá. Por ejemplo, este es un F open, más o menos, tengo mi nombre de archivo, ay, qué mal que estoy escribiendo. No sé por qué no quería abrir el Codeblock, pero voy a abrir el Codeblock. Tengo, acá pongo el nombre del archivo, lo que yo quiero, por ejemplo, A, ¿sí? Y acá escribo el modo, que es un string esto, ¿eh? Es una cadena de caracteres. Es un puntero en una cadena de caracteres. Y acá, por ejemplo, puedo escribir R, o sea, el modo R, entre comillas, porque es un string, y lo que va a hacer es, a este archivo A lo abre en modo de lectura, abre para leer. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si no existe el archivo que quiero abrir en modo lectura, se produce un error. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de leer no lo encuentra. Ahora, tengo el modo W, que en vez de acá R, escribo un W, crea para escribir un archivo. Si existe el archivo, se pierde el contenido que tenía guardado. O sea, si quiero abrir un archivo para escribirle cosas y ya existía ese archivo, borro toda la información que tenía antes. Oh,
Nos vamos a cansar de borrar sin querer las cosas, ya se los digo. Prestemos atención a los modos. Abrir o crear para añadir. Modo A. Si no existe, se crea. Este es un modo que está bueno. Yo lo que hago es abrir el archivo en modo A, ¿sí? Y yo le puedo escribir. Ahí leí lo que escribió Leandro. Sí, ojo con los modos porque vamos a borrar información. Abrir para leer y o escribir. R más. Debe existir, esto da error, al igual que el R. Pero el R plus o más, no sé por qué digo plus, que la verdad que, no sé, en el trabajo están con el más es plus. Debe existir, esto daría error. Es lo mismo que el R de acá arriba. Crear para leer o escribir, W más, si existe, se pierde contenido. Esto es lo mismo, pero con diferentes errores. Abrir o crear para añadir y o leer a plus, a más. Si no existe, se crea. O sea, lo voy a abrir el archivo con A más. Si existe, me lo trae lo que tiene y si no existe, me lo va a crear. ¿Sí? ¿Puedo no usar A más? Siempre sí, porque a veces el archivo lo necesitas solamente para leer. Advertencia, si un archivo existente se abre en modo escritura W o W más, todos los datos anteriores son borrados. ¿Ustedes por qué creen que aclara eso? Obviamente se cansaron de borrar archivos, el contenido del archivo, ¿no? fopen. Bien, acá muestra unos ejemplos. Genero una variable, archivo, la cual le voy a guardar el puntero que me va a devolver fopen. En este caso está abriendo lluvia.txt y lo abre de modo solo lectura. Y en este caso, mes.txt lo abre en modo escritura. Entonces, si existe, si no existe, digo, lo crea y si existe, lo pisa. En este caso, en modo lectura, si no existe, da un error. R, solo lectura, el archivo de... Bueno, les marca porque son errores con los que no vamos a encontrar. Mira, el archivo cuando vos lo abrís lo guardás al puntero para poder acceder a ese archivo. Ahora vamos a ver cómo acceder a la información que tiene adentro el archivo. Por ahora solamente lo abrimos para poder leerlo. Pero ahora, ¿cómo lo leo? Es el siguiente paso. ¿Bien? Sí, conviene, pero sí, a ver, sí conviene, pero si yo les pido en el enunciado abrir un archivo solamente en modo lectura, ustedes tienen que saber que existe. ¿Bien? Apréndanse todos los modos, porque los enunciados no dicen abrir para añadir o escribir y cosas. No, a veces le piden solamente para modo de lectura, solamente para modo de escritura y demás. O te dicen crea un nuevo archivo y escribí. No es necesario abrirlo en modo a más. Con W sería suficiente, W más. ¿Bien? Bueno, y acá está repasando un poquito lo que hablábamos anteriormente. R solo lectura, W solo escritura, A para añadir, solo escritura, o sea, abro el archivo, si no existe lo crea y puedo escribir sobre él. R más, lectura y escritura, pero debe existir. W más, lectura y escritura, y acá sobrescribe si existe. A más, añade lectura y escritura. A es de append, o sea, de agregar. Acá está bueno lo que aclara acá, que recién lo leí. El cursor se sitúa al final del fichero para poder escribir sobre el final, porque yo lo abro de ese modo para poder escribir más información.
Bien. Bien, la función fclose recibe el puntero que yo voy a generar con el fopen y ahí lo puedo cerrar al archivo. Un valor, el fclose devuelve un int, como lo ven acá en el prototipo de la función. Un valor de retorno 0 indica que ha sido cerrado correctamente y si tuvo algún error, devuelve eh, el valor de retorno de las constantes end of file. Acá se busca el final del archivo, recibe el archivo y te va diciendo, ¿sí? Si está sobre el final del archivo, te va diciendo. Ahora vamos a ver el uso, ¿sí? Porque las funciones ahora las explica, pero en el uso vamos a ver cómo es la dinámica. Comprueba si se ha alcanzado el final del archivo. El valor de retorno es verdadero, distinto de 0, si se ha alcanzado el final del archivo. ¿Qué quiere decir eso? Esta función me devuelve 0. A ver, para qué, ahora me estoy confundiendo. El verdadero, si, si no se encontró el final del archivo. ¿Qué quiere decir? ¿Encontraste el archivo? 0. No. El final del archivo, 0. No. 0 no, 0 no. Si te devuelve un número distinto de 0, te va a devolver, va a encontrar el final. Ahí te dice que ya encontró el final del archivo. No solamente devuelve uno, por así decirlo, sino que otro número. Te puede devolver por lo que hace la función dentro. Y recibe el archivo para ir buscando el final del archivo. Ahora vamos a ver cómo trabaja un poquito el FOF. FEOF. Funciones para archivos de texto. Bien, súper importante esta parte. Tenemos estas combinaciones y nosotras las que más vamos a usar en un principio van a ser estas dos. Scanf y fprintf, que son lo que hoy actualmente trabajamos con scanf y printf. Pero estas funciones creadas para archivos tienen la F inicial. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo trabajan estas funciones. Voy rapidito porque ahora están las explicaciones acá abajo. Son mucho más fáciles las explicaciones que hablarlo por palabra. fget recibe un archivo y hace una lectura de carácter desde el archivo. Una lectura de un carácter desde el archivo. ¿Qué quiere decir eso? Suponiendo que tengo muchos números así, yo le paso el archivo a esta función, a fgetC, y lo que hace es una lectura de un solo, ahí se ve bien, de un solo carácter dentro de mi archivo de texto. Recuerden que esto, a pesar de que sea un número, es un texto dentro del archivo. Entonces, lee un carácter y de la forma en que yo ejecute esa función, lo que va a hacer es ir recorriendo cada carácter dentro del archivo, hasta que encuentre un barra n. Baja y empieza por esto. Y lee, y lee, y lee, y lee. Así trabaja un fget. Lee un carácter desde el archivo, se retorna el carácter leído como unsigned char convertido a int. Si no hay ningún carácter disponible, el valor de retorno es EOF. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Viene acá, lee un carácter, baja y no tiene más nada. Entonces devuelve el final del archivo, EOF. ¿Se entiende la lectura de FGT? Bien. Ahora vamos a ver igual cómo los usamos, pero bueno, está la explicación teórica esta vez. FPutC le tengo dos parámetros, el carácter y el puntero al archivo. Escribe un carácter al archivo. El valor de retorno es el carácter escrito si la operación fue exitosa. Si hubo algún fallo, será EOF. Los parámetros de entrada son el carácter a escribir convertido a int. Bien. ¿Por qué int?
Díganme ustedes. ¿Qué relación hay entre el ASCII y el carácter? Viene de ahí, ¿sí? Viene de la parte del código A. Bien, y acá está la parte que más les llama la atención a ustedes. Es una ejecución, se ve súper complejo. Ya lo sé porque lo vemos pero hagamos una lectura de línea por línea. Lo primero que hace es declarar una variable tipo int character. Después lo que hace es generar un struct file, ¿sí? El cual lo llama archivo y no le asigna nada. Dentro de la condición if hace una asignación acá, abre el archivo fopen test.txt en modo de lectura y lo guarda en el archivo, ¿sí? Acá lo hace un poquito complejo porque lo hace dentro de la condición, pero esto puede estar afuera, ¿sí? Esto mismo lo puede hacer afuera y puede hacer archivo distinto de null. Pero bueno, el ejemplo está así. Si cuando trató de abrir el archivo no me dio error, que quiere decir que no dio null, entonces se empieza a operar sobre el archivo. Ahora, si dio error, le pongo el error print no pudo abrir el fichero test.txt. Dentro del if, cuando puede abrir el archivo OK en modo lectura, lo que hace es un fget c del archivo. Toma el primer carácter del archivo. Lo guarda en la variable carácter, entonces acá lo guarda y acá, por ejemplo, toma el primer barra n en este caso y pregunta, ¿es el final del archivo? ¿Es distinto al final del archivo? Sí, entonces hace un printf del carácter que guardó, que tomó de ese momento. Acá le faltan las llaves al while. Una de las cosas que ahora veo un montón, por la tabulación de nuestro código, podemos manejar las diferentes llaves, como que el compilador puede interpretar dónde está. Yo desde mi parte, a mí me gusta con las llaves porque queda mucho más claro cuando empieza y cuando termina una sentencia. Entonces acá, esto está fuera de while, el while es solamente. Imprime el carácter, esto da una vuelta, vuelve a ejecutar el fget c, busca el siguiente carácter, que es este que está acá, el segundo, lo guarda en carácter, verifica que no sea el final del archivo y lo imprime por pantalla. ¿Se comprende? Bien. Yo, obviamente, me adelanté. eh, Estoy viendo cuál es el de la práctica de ahora. ¿Dónde está? Ah, no hice con fgetc, hice con el resto. Bueno, después de esto, yo lo que haría es, lo pasan ustedes a código y esto les sale funcionando, ¿sí? Esto funciona, está ejecutado. Em, bien, pero ¿se entendió cómo funciona la lectura? ¿Alguna duda o pregunta, algo que les quedó confuso y demás? Fácil, no es tan complicado. Cuesta ahí un poquito, ¿sí? El tema de la asignación sobre los condicionales. Que lo sé porque a veces no, yo desde mi parte, yo no lo trabajo así. Haría otra forma como para poder hacerlo diferente.
no hacer la asignación dentro de la condición. Pero bueno, es una manera que sirve. Por eso se encierra entre paréntesis la asignación que va a hacer para después, sobre el resultado, lo valida. Acá hay algo que hace el programa y que nadie me preguntó cómo se hace. ¿Se dan una idea? Hay algo que hace el sistema y no me han preguntado. Bueno, en el próximo ejemplo capaz que se dan cuenta. Vamos. Bien. Tiqui, tiqui, tiqui. Bien, y acá muestra cómo va leyendo de a un byte o de a un carácter el archivo, ¿sí? Acá le vamos mostrando, leo un byte, lo devuelvo, me voy al otro carácter y así sucesivamente hasta el final del archivo. Por eso siempre tengo que validar que esté en el final del archivo. Si no como estoy trabajando con una dirección de memoria, me voy a ir al más allá, ¿sí? Me voy a desbordar, como lo hacíamos con vectores, de la memoria. Eso con la función fget. Fget recibe una cadena de caracteres y un, un número entero y el puntero al archivo que voy a querer leer. Lee hasta n-1 caracteres o hasta que lea un retorno de línea. El parámetro n, que es el que recibe como segundo parámetro, nos permite limitar la lectura para evitar desbordar el espacio disponible en la cadena. El valor de retorno es un puntero a la cadena leída si se leyó con éxito y es null si se detecta al final del archivo o si hay un error. Bueno, ahora vamos a ver esta aplicación. Y después tenemos fputs, el cual recibe una cadena y el archivo. Escribe una cadena en un archivo, no se añade el carácter de salto de línea ni el carácter nulo al final. El valor de retorno es un número no negativo o EOF en caso de error. Bien, vean ustedes que siempre hay que validar sobre EOF para cuando tenemos errores o cuando estamos al final del archivo. ¿Cómo sería eso leer sobre una cadena de caracteres? Es muy similar a lo de recién, pero ahora utilizando una nueva función. Primero, declaro, ¿sí?, el string de lo máximo que yo quiero leer por línea, ¿sí? Recuerden que la estructura de un archivo de texto es, esto es una información, ¿sí? Esto es otra, esto es otra, esto es otra, por cómo lo vamos a trabajar nosotros. Entonces, cuando yo quiero leer, por ejemplo, este archivo, y si yo hago, por ejemplo, yo quiero guardar todos estos números, imprimir todos estos números utilizando la función fget, debería saber cuántos caracteres tienen la línea con más números en este caso. En este caso son 5. Guardo un espacio para el barra 0, ahora vamos a ver cómo trabaja con eso. Y después está el barra n del texto. Así que, más o menos, suponiendo que quiero guardar nombres o números, escribo 10 caracteres para tener en cuenta todo. Entonces, declaro la variable para guardar el archivo que voy a abrir. Abro el archivo en modo lectura y una vez que lo guarda va a hacer la validación de si es distinto de null. ¿Qué quiere decir? Si no dio error la apertura del archivo. Hago un while, que hasta acá el while nomás está en la condición del if, dentro del if, y hace un fget de dónde guardar lo que saca del archivo. Pay attention a eso. ¿Cuántos caracteres quiero leer de esa línea del archivo y el archivo que yo quiero leer?
Esos 3 parámetros voy a necesitar. Este get lo usábamos para string, ¿se acuerdan? Es muy igual. Pero en vez del stdin, que es el estándar input, que sería en su momento usábamos el teclado, acá en vez de levantarlo por teclado, lo levanto desde el archivo. Esa es la diferencia. Le digo, ¿hasta cuántos caracteres quiero leer de esa línea de código? De esa línea del texto. En ese caso, 100. ¿Por qué le pongo 100? Y porque yo declaré para guardar esa línea que voy a leer de 100 caracteres solamente. ¿Se entiende? Yo lo leo, o sea, es como que en vez de leer por teclado, leo a través del archivo. Ahí va, Julieta. Ahí vi que. Bien. ¿Todos entendieron esa parte de cómo usar el fget? Claro, en vez del stdin, que sería que espere para leer por teclado, lo leo desde el archivo que estoy leyendo. Entonces, lo que hace es, lo guarda en el string, si eso dio null, distinto de null, que quiere decir que no dio error al leer el archivo, entonces imprimo lo que guardó en el string, que sería la variable donde guardó lo que levantó por teclado, y lo imprimo en un %s. Entonces, lee el primer carácter, da la vuelta y la segunda vez que pasa pisa ese string sobre la segunda línea y vuelve a imprimir. Hay algo que está haciendo nuestro programa y que no me están preguntando cómo se hace. Necesito que me lo pregunte. ¿Se dan una idea de qué puede ser que no me están preguntando? Tiren algo por decir. Profe, Sí. ¿cómo es que accede al archivo test ese? ¿Cómo accede? Sí, al archivo del test. ¿Tiene que estar en una carpeta especial o algo así? Bueno, el archivo, en este caso, cuando yo ejecute ese programa, lo armo en modo lectura. Tiene que existir dentro de donde lo ejecute. Entonces, si yo ejecuto este código en mi máquina, en una carpeta en particular, ese archivo tiene que estar dentro de esa carpeta que estoy ejecutando este código. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo la condición del while se vuelve falsa? Cuando se quedan sin líneas para leer. Bien, cuando no hay nada, cuando es EOF, ¿sí? Pero ¿cómo llega a leer línea por línea y llegar al EOF, que sería el final del archivo? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace ese recorrido? ¿Saben? Cuando ustedes tienen un for, por ejemplo, ¿qué tenían para recorrer de I hasta I-10, por ejemplo? Bien, el índice. En este caso utilizo punteros. Claro, recorre uno por uno. Bien. Acá se mueve a través de punteros, pero ustedes ninguno me preguntó cómo hace para moverse de una dirección de memoria a la otra. Ninguno me preguntó.
Ese es lo primero que habría que darse cuenta de, yo no hago un archivo más, no muevo nunca el puntero. ¿Cómo sabe dónde está? Bueno, eso es lo que hacen las funciones que manejan archivos. Yo le paso el puntero, recuerden que es un puntero a un struct file, que no solamente tiene la info sobre el archivo, sino que tiene la posición del archivo que está en ese momento en particular. ¿Sí? Tiene el puntero de cómo se va moviendo a medida que se va ejecutando el programa. Entonces, eso se va modificando en cada función que yo ejecute. Miren que acá en la función fgetC también nunca hice un incremento. Mucha atención a eso, ¿sí? Porque es algo que uno se tiene que dar cuenta cuando está ejecutando este tipo de funciones sobre punteros en archivos. Más que nada es porque el file no solamente es un puntero, una dirección de memoria, sino que trae un montón de información atrás. Ahí Axel, yo aclaraba de que nosotros acá no movemos el puntero, porque lo hacen las funciones manejan todo el contexto de dónde estoy en el archivo. Por eso siempre le tengo que pasar el archivo, en todas las funciones. Fíjense que para escribir le paso el archivo, para que siempre se quede en la posición del último elemento, porque yo cuando agrego información, la agrego sobre el último elemento que está agregado. En este caso, el puntero siempre se debe posicionar acá, para después escribir y escribir abajo. Nunca vieron un incremento del puntero, porque eso lo hacen las funciones y está bueno conocerlo. Bien. Entonces, acá es lo mismo que el fget, escribe sobre el string, lo imprime y así sucesivamente. Pero lee, a ver, 100 caracteres. Esto tiene, por ejemplo, 3, 6, barra n, suponiendo 7 caracteres. Y yo le dije que lea 100. No es que lee 7 de acá y 10 de acá. No, lee hasta el final de la línea, que sería de esta línea del texto. Entonces solamente imprime, como ven acá, la primera línea, la segunda y la tercera, tal cual como lo ve en el TXT. Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Pulgares arriba si vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Miren que se viene la práctica. Ahí los voy a dejar solos. Vayan escribiendo quién tiene compu para poder compartir porque tenemos eh, para hacer un pequeño ejercicio. Bien, acá ahí Axel, súper claro. Te imprime hasta 100 lo que pueda leer de esa línea de texto. Así que acá como te marca, trata de leer todo hasta el barra N y el final del texto que tengas en esa línea. Bueno, acá miren acá, automáticamente apunta al siguiente screen del archivo. Claro, lee con el fget y después el puntero se mueve a la siguiente fila. Función fprintf y fscanf. Importante, este tipo de funciones permiten manejar los datos leídos o escritos directamente o hacia el tipo de dato de la variable, ya sea int, float, string, etcétera. Funciona igual que el printf en cuanto a los parámetros, pero a la salida se dirige a un archivo en lugar de pantalla. Yo voy a escribir en el archivo, le paso como parámetro el archivo, pero acá escribo todo el texto que quiero, pero eso se escribe en el archivo, ¿sí? En vez de salida por pantalla, la salida sería por el archivo. Y la función scanf, lo mismo de la lectura, pero lo leo a través del archivo.
Funciona igual que el scanf en cuanto a parámetros, pero la entrada se toma desde un archivo en lugar del teclado. Entonces, ahí modifico las funciones para que los parámetros que va a recibir, en vez de que sea el estándar input o el estándar output, que sería la salida por pantalla o la salida por teclado o la entrada por teclado, hago que la salida sea el archivo de texto. O sea, escribo sobre el archivo, ahí es donde voy a volcar el mensaje. Y después la entrada, ¿sí? Del scanf, cuando yo quiero leer información, no la leo a través del teclado, sino la leo a través del archivo. Es un poco lo que se entendió con el fget. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo se usa. Ahí tengo problemas con mi lápiz. Bien. Recordar las limitaciones del scanf a la hora de leer. Ah, quería leer esto, me estaba olvidando. La preferencia de usar fget en esos casos. Recuerden que había una tablita, tal vez, y ahí está bueno que la vayan buscando en todo caso, de la diferencia entre get, fget y scanf, el tema de los espacios y demás. Tienen que rever eso para poder trabajar con la función propiamente, ¿no? En este caso, yo les voy a recomendar siempre usar fget porque recuerden que el fget, cuando nosotros escribíamos texto, sí o sí nos marcaba el /0, que era el límite del string, pero antes guardaba el /n, por eso teníamos que hacer esa limpieza del /n del string. Entonces, para escribir información en un archivo, es mucho mejor el fget. Ejemplo. Mm, Lo que hace acá es, tiene un txt de edades, y estas son todas las edades que tiene, 15, 16, 7, 12 y demás. Crea una variable, ¿sí? Para guardar todo el entorno de ese archivo. Crea dos variables enteras, edad y contador en 0. Abre el archivo en modo lectura e imprime listado de edades. Hace un while y acá empieza a usar la función FOF. Que esa función la vamos a usar más cuando hacemos lectura, ¿sí? Porque en realidad, como el puntero siempre se posiciona en la última posición lista para escribir, yo ahí no necesito recorrer hasta encontrar la última línea para escribir. Ya lo tengo en el puntero cuando lo abro en modo escritura. Pero cuando lo abro en modo lectura, el puntero se inicia al inicio para empezar a leer desde la primera línea. Entonces, yo cuando hago FOF, empieza desde el inicio, la línea 1, 15. 15 es el final del archivo y recordemos que FEOF me devuelve verdadero cuando está al final del archivo y falso cuando no. Entonces, si yo quiero que no sea final del archivo, entra, por eso es una negación, entra el while. Si no es el final del archivo, entra el while. Usa la función fscanf y le pasa como parámetro el archivo y acá está formateando lo que lee del texto a un int. Y le pasa la dirección de memoria en donde quiere guardar eso que levantó por archivo. En vez de por teclado, es por el archivo. O sea, lee el número 15, lo formatea como entero y lo guarda dentro de la dirección de memoria de datos. Y después hace esta impresión de texto y muestra contador y el contenido de edad. Por eso muestra contador en 0, que es cómo se inició, y la edad que sacó del archivo 15. ¿Se entiende? Bien. Al final del while, contador se incrementa en 1 porque lo usa para imprimir las edades que va levantando, no para mover el puntero. Recordemos que eso lo hacen las funciones que trabajan con el puntero.
y da una vuelta. ¿Es el final del archivo? Porque ahora está posicionado acá, ya leyó este. Ahora automáticamente se posiciona acá. No. Entonces entra, hace un F, scan F, le pasa el archivo, de nuevo el puntero en donde está, levanta el número 16, lo interpreta como un entero y lo guarda en la dirección de memoria de edad. Pisa lo que tenía antes, que era un 15, y ahora lo pisa con 16 y lo imprime acá por pantalla. Y imprime esto. ¿Se va comprendiendo cómo va trabajando esa lectura del archivo? ¿Dudas o preguntas? Bueno, y no menor, siempre importante, después de recorrer el archivo y demás, cerrarlo. Siempre. Si en un final o en un parcial no cierran el archivo, reprobados. Siempre tienen que cerrarlo. Es una buena práctica para trabajar con nosotros. Bien. Ejemplo de leer archivo y mostrar. Realizar un programa que lea un archivo llamado números.txt del tipo texto y muestre el mayor de los números por pantalla. El archivo debe tener un formato similar al siguiente. Hacemos un break y después nos dividimos en grupos para hacer este ejercicio. ¿Quién puede compartir por pantalla? Les pido encarecidamente. Bien, Leandro puede compartir. ¿Quién más? Somos poquitos. Bueno, Julieta, no te preocupes. Con que seamos 3, alguien más, uno más, si estamos. Cierro. Así somos grupos más reducidos. Ah, Axel, yo ya te sumé, pero estabas desde el celo. Me hiciste el mensaje en dos partes.